No pensé que una noche tranquila en casa con mi hijo me haría cuestionarlo todo sobre la intimidad, los límites y el amor. Si eres madre, probablemente conozcas ese sentimiento. Tu hijo es tu mundo, tu razón para levantarte cada mañana, lo único que te mantiene de pie cuando el mundo parece estar en tu contra. Soy Laura Jensen, tengo 44 años, soy enfermera de urgencias y llevo 15 años divorciada. Mi hijo Jake es la única persona que he tenido de verdad. Tiene 22 años, estudia en una universidad cercana, es maduro, centrado, y siendo honesta, probablemente dependo de él más de lo que debería. Tenemos una relación muy cercana. Demasiado cercana, diría yo. La gente a nuestro alrededor suele decir que parecemos hermanas. Lo dicen como un cumplido. Yo también solía pensarlo, hasta una noche a finales de octubre, más fría de lo normal. Jake estaba agotado por su turno en el laboratorio y yo simplemente le dije, «Puedes acostarte en mi cama, está más caliente que tu habitación». No sé qué fue lo que me despertó a mitad de la noche. No fue un sonido, fue una sensación, la sensación de alguien muy cerca, respirando contra la nuca. Sus brazos me rodeaban, como cuando él era niño. No había nada malo. Al principio. Pero se sentía distinto. Había algo en la forma en que Jake respiraba, firme, deliberada. Algo en la forma en que sus brazos no solo abrazaban, sino que tocaban, sostenían, esperaban. Y me di cuenta, Jake no estaba dormido. Y yo no estaba segura de seguir acostada al lado de un niño. Sé que esto te va a confundir, tal vez te enoje, tal vez incluso despierte simpatía, pero si sigues leyendo, quédate hasta el final. Porque esta no es una historia cómoda. Es una historia sobre límites puestos a prueba, sobre el amor cuando se tuerce, y sobre cómo el silencio puede ser el grito más fuerte dentro de una familia. Solía pensar en mi vida como una serie de puntadas, temporales, flojas, pero suficientes para evitar que todo se deshiciera por completo. Como enfermera de emergencias en un pequeño hospital en Colorado, estaba acostumbrada a sanar a otros con calma, precisión y cabeza fría. Pero lo que estaba roto dentro de mí, nadie lo volvió a coser. Me divorcié cuando Jake tenía 7 años. Mi esposo, Matt, no era una mala persona, simplemente un día desapareció. Cerró la puerta, dijo que necesitaba tiempo para pensar, y se fue del estado sin mirar atrás. No hubo escándalo, ni gritos. Solo silencio. Ese tipo de silencio que hace que los que se quedan atrás se sientan invisibles. No tenía padres cercanos. Mi hermana vivía en Oregón y casi nunca hablábamos. Así que éramos solo Jake y yo. Cuando un niño pierde a su padre y una madre lucha por cumplir dos roles, lo que se forma entre ellos es más que un lazo maternal. Es un lazo de supervivencia. Es mirarse a los ojos y saber, solo somos tú y yo. Jake siempre fue un niño tranquilo. No lloraba mucho. No se quejaba. Entendía cuando yo estaba agotada después de un turno de noche. Sabía preparar el desayuno cuando yo me quedaba dormida. Una vez me desperté a las 10 de la mañana, casi una hora tarde para llevarlo a clases. Él simplemente me miró, sonrió y dijo, «Está bien, mamá. Hoy tengo gimnasia como primera clase». Compartíamos casi todo. Comidas. Conversaciones. Pequeños viajes de fin de semana. Solía pensar que eso era genial. No todas las madres pueden reír con su hijo mientras ven juntos un programa ridículo a medianoche. Cuando Jake fue a la universidad, eligió una que estaba a menos de 20 minutos de casa. Le pregunté por qué no eligió otro lugar, un lugar mejor. Él solo se encogió de hombros y dijo, «No veo por qué deberíamos alejarnos tanto». Yo bromeé, «¿Tienes miedo de que si me mudo no pueda sobrevivir?». Él sonrió, con esa ligereza suya. «No tengo miedo de ti, mamá, simplemente no quiero vivir sin ti». No sé si fue felicidad lo que sentí en el corazón, o algo más. Algo extraño. Un dolor silencioso. Jake se quedó en casa los 4 años de universidad. Sin fiestas. Sin novias que trajera a casa. Iba a clases, trabajaba medio tiempo y volvía para cenar conmigo todos los días. Cada semana teníamos noche de películas, los dos en pijamas, hacíamos palomitas y veíamos películas viejas. Solía pensar que éramos un equipo. Pero ahora,
Mirando atrás, tal vez vivíamos como una pareja sin darnos cuenta. Vivíamos en un barrio tranquilo, en el sur de Denver. Casas viejas, techos inclinados, porches de madera y cercas blancas que daban a césped justo lo suficientemente verde como para considerarse un pedacito de paz americana. La casa a la derecha pertenecía a David, un viudo de unos 50 y tantos, alto, con voz profunda y sonrisa fácil. Se mudó unos 2 años después de que su esposa muriera de cáncer, trayendo con él a su Golden Retriever, Scout, y su costumbre de regar las plantas cada domingo por la mañana. David era el tipo de hombre al que no podías odiar. Sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Silencio. Cuando se descompuso la calefacción, David vino a arreglarla. Cuando hubo una tormenta, envió un mensaje de texto. ¿Están ustedes dos bien? Y cuando yo me sentaba sola en el porche, él traía 2 tazas de café negro. Sentémonos aquí. Nunca salimos. No hubo coqueteos. Ningún contacto físico. Pero tampoco éramos extraños. Hubo noches en las que los tres, Jake, David y yo, cenábamos juntos, hablando de las noticias, de libros o simplemente de cómo Scout, la perra de David, había destrozado sus pantuflas. Pero Jake siempre mantenía cierta distancia con David. Era educado, amable, pero siempre había algo levemente frío en sus ojos, como si lo estuviera midiendo. Yo solía preguntarle: ¿qué te parece, David? Jake respondía sin dudar: bien. Una sola palabra. Nada más. Lo notaba, pero no le daba demasiada importancia, hasta una noche de invierno, cuando la calefacción volvió a fallar y David tocó la puerta con su clásico maletín de herramientas. Lo invité a pasar. Jake estaba sentado en la cocina, mirando su celular. Pero apenas David entró, sentí como el ambiente en la habitación cambiaba. Fui a buscarle una toalla, y David dijo en voz baja: Jake no me quiere. Me reí. No, es que es callado. David asintió, pero la mirada en sus ojos, ese vistazo hacia el pasillo donde Jake había desaparecido, me hizo estremecer sin saber por qué. Desde ese día empecé a notar los ojos de Jake cada vez que David venía. No era enojo. No era odio. Era algo más profundo. Posesivo. Como si Jake sintiera que algo, alguien, me estaba quitando. Al principio, la idea me pareció ridícula. Pero con el tiempo, ya no estaba tan segura. Empecé a notar pequeños gestos. Como Jake acercaba su silla más a la mía cuando David se sentaba junto a él. Como ponía su mano sobre mi hombro, suavemente, pero lo suficiente para que yo lo sintiera. Y David también. Una vez, después de que David se fue, le pregunté: ¿qué estás haciendo? Jake se encogió de hombros. Nada. Solo pienso que no necesitas tanta ayuda de extraños. Me reí, pero algo dentro de mí comenzó a agitarse. La noche comenzó como cualquier otra de otoño. El aire afuera era lo suficientemente fresco como para necesitar una chaqueta ligera en el porche, pero no tanto como para cerrar la puerta ante el viento helado. Scout, la perra de David, ladró un par de veces y luego se acostó en el piso, respirando de forma tranquila. Jake acababa de llegar de su trabajo de medio tiempo, un turno de 4 horas en la biblioteca de la universidad. Sus ojos estaban oscuros. Su voz apagada. La espalda encorvada por el cansancio. ¿Has comido?, le pregunté cuando entró. La mitad de un sándwich. Lo demás está en el auto, por ahí, dijo riendo mientras se quitaba la mochila y la dejaba junto a la puerta. Solo quiero recostarme un rato. Me explota la cabeza. Miré el rostro de mi hijo, y una parte de mí, mi instinto de madre, quería abrazarlo como cuando tenía 10 años y le tenía miedo a las tormentas. Tu habitación debe estar fría, le dije, caminando hacia el armario y sacando una cobija gruesa. Si quieres, recuéstate en mi cama. Tengo el calefactor encendido. Está más cálido. Jake asintió sin decir palabra. Solo sonrió levemente, esa sonrisa suya que siempre me pareció tan ligera como el viento. Caminó hacia mi cuarto con pasos lentos, como si cada uno fuera una nueva ola de agotamiento que subía desde sus piernas. Lo seguí. Le puse la cobija encima mientras él se acostaba. Mi cuarto estaba en silencio. No había luces fuertes,
Solo la tenue luz de la lámpara de escritorio en la pared, creando una atmósfera borrosa donde el tiempo parecía haberse detenido. Jake yacía de lado, de cara a la pared. La cobija abrazaba su cuerpo alto, ya no el niño delgado que solía ser. Me senté al borde de la cama, apoyando la espalda contra el cabecero, y abrí el celular para revisar algunos mensajes del trabajo. El aire en la habitación se fue calentando poco a poco, y no solo por el calefactor. No recuerdo exactamente en qué momento me quedé dormida. Tal vez fue cuando el celular cayó suavemente sobre mi regazo. Tal vez fue cuando la respiración de Jake se volvió pareja, rítmica, como una canción de cuna. O tal vez fue porque necesitaba un lugar donde apoyarme tanto como él. Me desperté no por un sonido, sino por una sensación, una respiración cálida detrás de mí, un brazo suave alrededor de mi cintura. No apretado. No firme. Solo, ahí. Mi primera reacción no fue de pánico. Fue de paz. Jake me había abrazado así cuando era niño, en las noches de tormenta, cuando venía llorando a mi cuarto en medio de la oscuridad. Yo le decía, solo acuéstate aquí conmigo, solo un ratito. Y él se acurrucaba como un gatito, con los brazos alrededor de mi cintura, quedándose dormido como si jamás hubiera sentido miedo en el mundo. Permanecí inmóvil, sintiendo el calor de los brazos de mi hijo. Mi mente todavía flotaba entre el sueño y la realidad, hasta que me di cuenta, con claridad, Jake no estaba dormido. Su respiración era demasiado uniforme. No había el desplome típico de alguien profundamente dormido. Y algo en el silencio hacía que el aire se volviera más denso con cada minuto que pasaba. Tragué saliva. Mi voz salió suave como el viento. No estás dormido. Una pausa. Luego la voz de Jake, un susurro casi tímido. Solo un poquito, así me siento mejor. Me tensé por un segundo, luego intenté relajarme, como si fuera normal. Como si este fuera el mismo niño que abracé cuando estaba en tercer grado. Pero mi corazón empezó a latir más rápido. No por miedo. Por incertidumbre. Por no saber exactamente qué estaba pasando. Los brazos de Jake seguían siendo suaves, quietos. Pero en esa quietud había una especie de control, como si estuviera sosteniendo algo frágil que no quería perder. Cerré los ojos. No dije nada más. Tal vez debería darme la vuelta y decir: Jake, deberías irte a tu habitación. Pero tenía la garganta seca, y las palabras se atoraron en el fondo del pecho, donde algo blando respiraba lento. Permanecimos así unos minutos más. Tal vez 10. Tal vez 30. Perdí la noción del tiempo. Solo quedaban el zumbido del calefactor y el suave tic-tac del reloj en la pared. Hasta que Jake se movió ligeramente. Un poco más cerca. Jake se movió solo unos centímetros, pero lo sentí. Sentí su cuerpo acercarse, un poco más cálido, y su aliento rozando la parte trasera de mi cuello. No como una brisa, sino constante, rítmico. Casi hipnótico. Cerré los ojos. No me atrevía a darme la vuelta. No porque tuviera miedo de Jake, sino porque no me atrevía a ver la mirada que me imaginaba en su rostro. Porque si tenía razón, si esa mirada ya no era la de un hijo hacia su madre, sino la de un hombre que intenta contener algo que no debería, entonces todo cambiaría para siempre. Escuché a Jake susurrar, justo al lado de mi oído: Mamá, ¿estás bien? Solo asentí. La pregunta quedó suspendida, como un hilo tocando el centro del torbellino que giraba dentro de mí. Su mano apretó suavemente. No con fuerza. No con presión. Pero lo suficiente como para que yo sintiera que ya no era un abrazo inconsciente. Tenía un propósito. Tragué la pregunta que se me subía a la boca. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero mi garganta se cerró. En su lugar, intenté alivianar el ambiente. Solo, descansa un poco, dije, con una voz que sonaba como de otra persona. Jake no respondió. Pero tampoco se movió. Su mano seguía en mi brazo, y su pulgar comenzó a deslizarse lentamente, con un movimiento suave sobre el dorso de mi mano. Como si fuera algo habitual. Como si ya lo hubiéramos hecho antes muchas veces. No aparté mi mano. No porque quisiera, sino porque ya no sabía cuándo lo correcto empezó a mezclarse con lo peligroso. Con cada minuto que pasaba,
sentía que me alejaba más y más de mi papel como madre. Como si me estuviera tragando lentamente una emoción sin nombre, una que, si me atrevía a nombrarla, me quemaría el pecho. Intenté mirar al techo. Intenté escuchar el viento afuera, buscando algo que me trajera de vuelta a la realidad. Pero todo estaba tan lejos. Y entonces Jake volvió a susurrar. ¿Alguna vez has sentido algo tan correcto, que no podría estar mal? La pregunta hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Podía sentir la verdad en cada palabra. Jake no lo decía por curiosidad. Lo decía porque lo creía. Porque lo sentía. Yo aún no había respondido cuando Jake continuó, con la voz entrecortada. Yo no tengo a nadie más. Tú lo sabes. Tú has sido todo lo que he tenido. Esa frase fue como un corte preciso, directo a lo más profundo de mí. Porque era cierto. Cruelmente cierto. Yo fui quien había. Inconscientemente, yo había creado esa dependencia. Fui yo quien permitió que esta relación creciera sin barreras. Fui yo quien sintió paz cuando Jake se negó a mudarse, y ahora estaba pagando el precio. No con un regaño, ni con algo abiertamente malo, sino sintiéndome fuera de lugar, como si las líneas se hubieran borrado. Me giré lentamente, tratando de no romper nada. Jake me estaba mirando. No con sueño. No con inocencia. Tenía la mirada de alguien que anhela algo, algo que ni siquiera sabe por qué lo desea. Lo miré durante mucho tiempo. Luego dije en voz baja. Jake, deberías ir a tu cuarto. No fue con enojo. Ni con temblor. Fue una invitación suave, pero firme, para que se fuera. Jake no se movió durante algunos segundos. Luego, finalmente, apartó la mano, se levantó de la cama. No dijo nada. Solo me miró una vez más, y juro que había dolor, mezclado con arrepentimiento, en sus ojos. La puerta se cerró detrás de él con tanta suavidad, como si nunca se hubiera abierto. Me quedé allí, mirando al techo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No lloré. No hubo sacudidas. Pero sabía que algo dentro de mí se había despertado, y no se volvería a dormir tan fácilmente. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo normal. No por el trabajo. Ni por un turno matutino. Me desperté porque simplemente no podía dormir. De hecho, no estoy segura de haber dormido en absoluto después de que Jake salió de la habitación anoche. Todo lo que vino después del cierre de la puerta fue un borrón, como si hubiera estado flotando entre el sueño y la vigilia durante horas. Bajé a la cocina y empecé a preparar café. Mi mano temblaba un poco al abrir el frasco del polvo. No por el frío, sino por el recuerdo del aliento de Jake, de ese abrazo, aún presente. El olor del café llenó la cocina. Una costumbre de años, mi manera de retomar el ritmo normal de la vida. Pero hoy, ni siquiera el aroma del café podía llenar el vacío en mi pecho. Los pasos en la escalera resonaron suaves, constantes. Jake bajó usando una sudadera gris vieja, el cabello un poco despeinado. Entró a la cocina como cualquier otro día. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo diferente. No hubo evasión. No hubo disculpas. Pero tampoco hubo inocencia. Solo silencio. Ese tipo de silencio que sabe perfectamente lo que está pasando, y que espera ver cómo reaccionas. Buenos días, dije yo primero, intentando mantener la voz casual. Hola, mamá, dijo Jake, y se sentó a la mesa. El café huele delicioso. Le puse la taza frente a él. Mi mano rozó la suya por accidente mientras se la pasaba. Y en ese instante, como si algo se activara por dentro, retiré la mano más rápido de lo normal. Jake me miró, un poco sorprendido, pero no dijo nada. Levantó la taza para beber, sus ojos aún fijos en mí. ¿Dormiste bien?, le pregunté, todavía intentando aparentar calma. Bien, respondió. Corto. Pero luego, tras una pausa, añadió. ¿Y tú, mamá? Solté una pequeña risa. Tuve un poco de dificultad para dormir. Jake asintió, sin hacer más preguntas. Pero yo sabía que entendía por qué. Y ese entendimiento se quedó suspendido en la cocina, entre el vapor del café y la tenue luz de la mañana. Desayunamos en silencio. No era raro,
después de vivir juntos por más de 20 años. Pero hoy, el silencio no era esa comodidad familiar. Era una pared delgada, recién construida, esperando a que alguien la derribara. Después del desayuno, Jake se levantó para recoger los platos. Algo que rara vez hacía. Voy a salir un rato, dijo, dándome la espalda. Probablemente a caminar por la universidad. Asentí. No hay problema. Ve y relájate. Jake me miró como si quisiera decir algo más, pero se detuvo. Solo tomó las llaves, se puso el abrigo y salió de casa. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro. Sentí que el pecho se me aflojaba, como si algo me hubiera estado apretando desde dentro. Me senté de nuevo a la mesa, mirando la silla donde se había sentado anoche. No debería haber pasado. No pasó nada abiertamente incorrecto. Nadie cruzó un límite tangible. No se dijeron palabras fuera de lugar. Pero todo, la mirada, la respiración, el apretón, el silencio, tenían un significado. Uno que no podía fingir que no entendía. Y lo que más miedo me dio fue que no me sentía asqueada. No sentía asco por Jake. No sentía asco por mí. Solo me sentía confundida, culpable. Y muy sola. Había estado sola con mi hijo demasiado tiempo. Nos habíamos apoyado el uno en el otro demasiado. Me había mentido a mí misma diciendo que eso era algo bueno. Que una relación madre-hijo tan cercana lo protegería del mundo exterior. Pero tal vez, lo que hice fue crear un mundo cerrado. Un capullo. Y ahora, lo que emergía de ese capullo, ya no era el niño que había criado. Jake era un hombre. Y ese hombre había empezado a mirarme con otros ojos. Durante los siguientes 3 días. Jake parecía distinto a su Jake de siempre. No es que actuara fuera de lo normal. Al contrario. Jake hacía todo bien. Casi hasta el punto de parecer extrañamente perfecto. Seguía cenando conmigo, seguía preguntando por mi turno de trabajo, seguía recogiendo los platos, pero había algo en su mirada. Esa forma en que se quedaba viéndome, ese segundo más de lo necesario, me hacía perder el aliento. Y lo que más me confundía, era que empecé a esperar esa mirada. Me descubrí tardando más en arreglarme frente al espejo. Preguntándome si me veía cansada. Preguntándome si Jake aún me veía con el mismo calor que aquel día. Una parte de mí, adormecida por la soledad, empezaba a encontrar consuelo en la forma en que mi hijo me miraba. Lo odiaba. Pero no podía negarlo. La noche del jueves, toqué la puerta de Jake para pedirle que revisara mi laptop. Algo trivial. El wifi no funcionaba, creí. Jake estaba sentado en su escritorio, con una camiseta blanca. Su cabello, todavía húmedo por la ducha. La habitación olía a jabón, y un toque de madera que venía del librero. Todo era pacífico. Demasiado pacífico. La laptop de mamá no funciona, dije, manteniendo la voz tranquila. Jake giró su silla y asintió. Tráemela para revisarla. Le entregué el teléfono, de pie junto a él mientras sus dedos recorrían el teclado. Mis ojos, por accidente, cayeron sobre esa mano. La misma que había sostenido la mía cuando cruzábamos la calle de pequeños. Ahora grande. Firme. Segura. Recuerdo cuando gritaba si se iba el internet, dije sonriendo con suavidad, queriendo sonar nostálgica. Jake sonrió también. Pero luego me miró directo. Su cabeza ligeramente inclinada. La luz de la pantalla reflejándose en sus ojos. Ahora eres tú la que necesita mi ayuda, susurró Jake. Asentí, sin responder. Y entonces él se puso de pie, me entregó la laptop arreglada, pero no se alejó. Estábamos a menos de 1 centímetro. ¿Sabías? Dijo Jake, que en la escuela mis amigos pensaban que eras mi hermana. Me reí. Pero por dentro, sentí un frío atravesarme. ¿De verdad? Sí, continuó. Le mostré una foto a un amigo. Me dijo, ¿tu novia? Me reí otra vez, intentando sonar ligera. Jake no se rió. No lo corregí, dijo. No le dije que eras mi mamá. No quise cambiar lo que pensó. El aire se congeló. Lo miré. La boca ligeramente abierta, como si fuera a decir algo. Pero no salió nada. Jake aún me miraba. Sin desafío.
sin insinuación. Solo, la verdad. No sé por qué, continuó. Pero en ese momento, no me pareció tan mal. Mi corazón retumbaba en mis oídos. La cabeza me daba vueltas. Me llevé la mano al pecho, como si así pudiera evitar que se me cayera el corazón. Jaque, empecé a decir. Pero Jaque dio medio paso hacia atrás. Como si de pronto entendiera que había tocado algo irrevocable. Perdón, dijo rápidamente. No sé por qué dije eso. Me retiré de la habitación sin saber cómo. La puerta se cerró detrás de mí, como un golpe final a la ilusión de que todo era normal. Esa noche no pude comer. No pude leer. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jaque a la luz tenue de la pantalla. Su voz. No lo corregí. Y lo más doloroso fue que, no me sentía asqueada. Me dolía. Porque sabía que él amaba a la persona equivocada. Y dolía aún más porque sabía que, una parte de mí lo había guiado hacia ese camino. Sin detenerlo. Por vivir tan cerca. Por no darle espacio. Por mezclar los roles de madre, amiga, y la única que le quedaba. Hasta convertir todo en algo sin nombre. Me acosté abrazando la almohada. Y por primera vez en muchos años, lloré en silencio. 3 días después de aquella conversación tensa con Jaque, aún no había dormido una noche completa. Fui al trabajo como una máquina. Revisando signos vitales. Cambiando vendas. Aplicando inyecciones. Sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro, me ahogaba. En una inundación que nadie sabía que crecía cada hora. Esa tarde hacía frío. El cielo estaba gris ceniza. Ni un rayo de sol. Apenas había llegado a casa cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpes suaves. Pausados. Sin prisa. Sin duda. Abrí la puerta. Y David estaba allí. Llevaba un abrigo grueso azul oscuro. Y una pequeña caja de herramientas en la mano. Hola, Laura, dijo con su sonrisa habitual. Cálida. Tranquila. Pasaba por aquí y vi que la reja del patio trasero está floja de una bisagra. ¿Necesitas ayuda para arreglarla? Dudé un segundo. Oh, claro. Gracias. Ni cuenta me di. David asintió. Estoy acostumbrado. Esas cositas son molestas y se dejan mucho tiempo. Lo invité a pasar. Jaque estaba arriba. Escuchaba sus pasos yendo y viniendo por encima. Mientras servía el café, Jaque bajó. Se detuvo un instante al ver a David sentado en la mesa de la cocina. Hola, David dijo con su tono habitual. Cortés. Hola, respondió Jaque. Su voz era uniforme. No descortés. Pero definitivamente, no entusiasta. Entró a la cocina, tomó una manzana, la peló con un cuchillo pequeño. Podía sentir cómo la atmósfera cambiaba con cada segundo. No tensa como si fuera a estallar una pelea. Pero pesada. Como si una tormenta se estuviera formando. ¿Sigues trabajando en la biblioteca?, preguntó David, solo por cortesía. Jaque asintió. Sí. Turno de noche. No hay muchos estudiantes a esa hora. Intervine, tratando de aliviar el ambiente. Jaque normalmente llega tarde. Un día me quedé dormida pensando si ya había vuelto. ¿Dormida tú? David rió, volteando hacia mí. Eres una persona muy cuidadosa. Jaque se enderezó. Dio una mordida lenta a su manzana. Sus ojos se posaron en David. Luego, en mí. Voy arriba, dijo Jaque. Y sin esperar respuesta, se fue. Sus pasos suaves pero firmes. Desapareciendo por la puerta del cuarto en el segundo piso. El silencio fue. El silencio era ensordecedor. David tomó un sorbo de café, dejó la taza sobre la mesa y dijo sin mirarme. Laura, ¿estás bien? La pregunta fue simple. Suave. Pero sentí la garganta cerrarse. ¿Por qué lo preguntas? Respondí, forzando una sonrisa. David se encogió de hombros. Porque no te has visto como tú misma en las últimas semanas. Y Jaque tampoco. Me detuve. ¿Qué quieres decir? David apoyó la mano sobre la caja de herramientas, girando un destornillador en un gesto casi distraído. Laura, no soy una persona entrometida. Lo sabes. Pero he vivido al lado de ustedes durante 10 años.
He visto cómo viven tú y Jake, tan cerca. Más cerca de lo que mi esposa y yo estuvimos jamás. Estaba a punto de interrumpirlo, pero él levantó la mano, como pidiendo permiso para continuar. Y eso no está mal, dijo. No hay nada malo en que dos personas se amen. Pero el amor puede ser confuso a veces. Especialmente cuando no hay otros ojos iluminándolo. Lo miré durante mucho tiempo. Y en mi confusión, solo pude decir una frase. ¿Tú crees que Jake y yo? David no respondió de inmediato. Solo me miró. No acusaba. No investigaba. Solo era un espejo que yo no quería ver. No creo nada, dijo en voz baja. Vi a un chico que miraba a su madre como yo solía mirar a la mujer que amaba. Y vi a una madre cansada de fingir que todo seguía como antes. No dije nada. No podía. David se levantó, recogió la caja de herramientas. Probablemente la reja del fondo necesita bisagras nuevas. Mañana te traigo una. Asentí. Mi cabeza era como estática en una radio. Al llegar a la puerta, se detuvo, se giró y me dijo una última cosa. Laura, no tienes que responder. Pero si hay algo que temes, no va a desaparecer. Solo va a cambiar de forma. La puerta se cerró tras él. Me senté en la silla. Las palmas de mis manos estaban frías. Por primera vez entendí que ya no éramos solo Jake y yo. Alguien más lo había visto. Lo había sospechado. Y no necesitaban confesiones. Solo detalles. Miradas. Distancias. La verdad no dicha se filtraba por cada grieta de esta casa. Y no sabía cuánto tiempo más podía retenerse antes de desbordarse. No sé si David le dijo algo a Jake esa noche. Pero Jake cambió. Esa noche. Ya no me miraba como antes. Ya no me tocaba suavemente el hombro al pasar por la cocina. Ya no me invitaba a ver una película como cada semana. Jake estaba callado. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de una tormenta que aún no estalla. La noche del sábado, acababa de prepararme un chocolate caliente cuando escuché los pasos de Jake bajando las escaleras. Me senté en el sofá, las piernas envueltas en una manta, a punto de encender la televisión para romper el silencio. Cuando Jake se acercó directamente y se detuvo en medio de la sala. Me miró. Tenemos que hablar, dijo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra estaba tensa, contenida. Apagué la televisión. Está bien. ¿Sobre qué? Jake permaneció de pie un momento, como si esperara que yo supiera lo que venía. Sobre David. Mi corazón se detuvo por un instante. Solté un suspiro. Jake, si estás pensando que... Vi cómo te mira, me interrumpió. Y vi cómo sonríes cuando entra a la casa. Nunca me has sonreído así, a mí. Y he vivido contigo toda mi vida. Dejé el vaso a un lado, intentando mantener la voz firme. Jake, ¿estás celoso? Sí, respondió él, tan rápido que me tomó por sorpresa. Sí, lo estoy. Y ya no quiero esconderlo. Tragué saliva. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Jake, eres mi hijo, dije, sujetando la voz como quien tira del freno de emergencia. Lo que estás sintiendo, está mal. No te culpo. Pero no podemos seguir así. Jake soltó una risa seca, estrangulada. ¿Mal? ¿Tú crees que yo quiero sentir esto? Su voz se quebró. Tú fuiste la primera persona que amé. Me enseñaste lo que era el afecto. El cuidado. La lealtad. Fuiste todo para mí. Y si eso estuvo mal, entonces he estado equivocado toda mi vida. Me levanté de un salto del sofá, retrocediendo como si sus palabras fueran cuchillas. Jake, estoy perdida. El amor entre nosotros no es lo que crees. Es una desviación. Una falta de distancia. Mamá, tú te equivocaste al no dejarme hacer mi propia vida. Pero no puedo. No puedo dejarte ir más allá. Jake dio un paso hacia mí. Su rostro tenso, como si fuera a llorar. Pero aguantaba. ¿Sabes qué siento cada vez que David entra? Quiero gritar. Te veo cambiar. Suavizarte. ¿Alguna vez fuiste así de suave conmigo? Lo miré profundamente. Y en ese instante, no vi a un niño. Vi a un hombre. Solo. Desesperado. Atrapado en una emoción sin salida.
Necesito ser libre, Jake, dije. Mi voz era. Necesito alejarme de ti lo antes posible. No, Jake casi gritó. No necesito alejarme de ti. Solo necesito que me veas. No como un hijo, sino como una persona. Una persona que ama. Me congelé. Y por un momento, mi propio corazón me traicionó. Porque entendí. Entendí por qué Jake dijo eso. Porque yo también, al menos una vez, deseé que alguien me viera como mujer. No solo como madre. Pero yo era adulta. Era madre. Y no podía dejar que mis emociones decidieran lo que estaba bien o mal. La habitación se llenó de un silencio doloroso. No era el silencio de quien espera algo, sino el vacío que queda después de una explosión. Jake me miraba. Sus ojos húmedos. No con rabia. No suplicando. Como alguien que lo había perdido todo, incluso el derecho a estar triste. Lo siento, dijo Jake en voz baja. No por sentir esto, sino porque sé que tú nunca sentirás lo mismo. Temblé. Las lágrimas subieron a mis ojos, aunque traté de contenerlas. No lo entiendo, dije, negando con la cabeza. No es que no me ames. Es que me amas, demasiado. Demasiado como para lastimarme otra vez. Jake se quedó en silencio, y luego se dio la vuelta. Respiró hondo, como si intentara ahogar algo que acababa de surgir. No te preocupes, dijo, caminando hacia las escaleras. Saldré un rato. Jake, yo no hice nada malo. No quiero estar en una casa, me interrumpió, sin girarse. Donde cada vez que miro a tus ojos, solo veo arrepentimiento. No lo seguí. No lo llamé. Solo me quedé ahí, dejando que sus pasos resonaran sobre la madera, como un golpe directo al corazón. La puerta se cerró tras él. Permanecí de pie mucho tiempo. Luego me senté en la misma silla donde Jake había estado frente a mí minutos antes. Tomé la taza de chocolate caliente, aún tibia, y la acerqué a mis labios. Pero no pude beber. Todo se atascó en la garganta. Mi garganta estaba seca. Mi corazón vacío. Como si acabara de salir de mi propia vida. No sabía a dónde había ido Jake. No sabía cuánto tiempo estaría fuera. Pero sabía una cosa. A partir de hoy, yo ya no era la madre que solía ser. No porque perdí a Jake, sino porque dejé que algo entre nosotros cruzara una línea. Una línea que nunca debió haberse cruzado. No con actos, con emociones. Y a veces, las emociones son lo más destructivo. 3 días después de que Jake se fue de casa, empecé a oír susurros en los pasillos del hospital. No eran fuertes, ni claros. Solo algunas miradas de reojo. Un gesto con la cabeza sin explicación. Una frase a medias que se detenía apenas yo entraba en la sala de descanso. Al principio pensé que era imaginación mía. Estaba tan cansada. Mi mente aún llena de Jake. De la habitación vacía donde dormía. Pero para el mediodía del martes, sabía que ya no era mi imaginación. Estaba sirviéndome café cuando una enfermera joven, Marisa, 26 años, coleta alta, ojos filosos como cuchillas. Se acercó, tomó un poco de azúcar y dijo en voz baja. Laura, conocí a tu hijo una vez en el hospital, ¿cierto? Me giré, sonriendo con cortesía. Sí. Jake vino a buscarme algunas veces. Marisa revolvía el café lentamente. Sus ojos no se despegaban de mi mano. Pensé que era tu novio. Se veían tan cercanos. Y Jake, se veía tan mayor. Mi mano se detuvo sobre la tapa del frasco de leche en polvo. Mi sonrisa titubeó. Intenté sonreír suavemente. Pero mis labios estaban secos como pegamento. No. Jake es mi hijo. La gente suele confundirnos. Porque él se ve muy maduro. Marisa asintió. Pero sus ojos no eran de confianza. Eran ojos de así. Como si ya me hubiera encasillado en su mente. Se fue después de un simple hola. Pero el eco de esa conversación quedó en mis oídos por mucho tiempo. Como si hubiera quedado impreso en el aire. Algo que no podía borrarse con una simple explicación. Esa noche volví a casa. Entré a mi habitación. Y cerré la puerta con llave. Miré alrededor. El cuarto donde aquella noche había ocurrido. La cama seguía ahí.
Las almohadas, iguales. La lámpara amarilla del escritorio aún iluminaba suavemente la pared, con la vieja foto enmarcada de los dos. Bajé el marco. Lo miré de cerca. Jake me abrazaba por detrás. Su barbilla en mi hombro. Ambos sonriendo. Él tenía 19 años. Yo solía pensar que era la mejor foto que habíamos tomado juntos. Pero ahora, la veía distinta. Su mano estaba en mi cintura. Su barbilla muy cerca de mi cuello. Sus ojos. Ya no eran como los de un niño. No del todo. ¿Siempre había estado ahí? ¿Lo había visto Marisa? ¿Lo había notado David? ¿Había algo que yo simplemente no había querido ver? Dejé el cuadro sobre la mesa, suspiré, y sentí que pesaba como una piedra. Nadie sabía realmente lo que estaba ocurriendo en esta casa. Pero todos estaban empezando a sentir que algo andaba mal. Y eso era suficiente para despertar sospechas. Y la sospecha es la semilla más peligrosa en cualquier sociedad. A la mañana siguiente fui al supermercado cerca de casa. Mientras escogía verduras, me encontré con Roslyn, mi vecina de una cuadra más allá. Tendría unos 60 años. Solía pasar frente a mi casa paseando a su perro. Me miró, asintió, y luego preguntó abruptamente: ¿Dónde está tu hijo? Hace tiempo que no lo veo. Sonreí. Está ocupado con la escuela, en casa de un amigo. Ella asintió, pero luego dijo algo que hizo que mi corazón se congelara. El otro día lo vi parado frente a tu puerta, mirando hacia adentro. Pero no tocó el timbre. Solo, se quedó ahí un rato. Y luego se fue. Me paralicé. ¿Cuándo? Pregunté con voz apenas audible. Hace 3 días. Al mediodía. Pasé caminando con el perro. Fue un poco extraño, ni siquiera me vio. Roslyn se fue después de despedirse con un gesto. Yo, me quedé parada en medio del pasillo, aún sosteniendo el apio. Pero mis ojos estaban perdidos, como si se ahogaran en un océano invisible. Jake se había dado la vuelta. No había entrado. No había tocado. Solo se quedó mirando. Y yo sabía que ese espacio entre él y yo ya no era una simple distancia. Era un abismo. No recuerdo haber conducido de regreso a casa. Todo lo que pasaba por la ventana parecía ir en cámara rápida, sin sentido, sin vida. Solo recuerdo el frío que me dejó lo que Roslyn dijo. Jake había estado frente a la puerta. Y no entró. Estaba cerca. Tan cerca. Pero ya no estaba cruzando a mi mundo. Y lo más aterrador es que alguien lo había visto. Esa noche me senté sola en la sala, con una taza de té frío entre las manos. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el viento soplando contra las ventanas. Cada sonido en la casa era ahora más nítido. Como si la casa misma se estuviera desenmascarando. Salí al porche delantero, cerrando el abrigo contra el viento helado. Desde allí, pude ver que la casa de David seguía iluminada. La ventana del segundo piso estaba abierta. Su lámpara de lectura proyectaba un cálido resplandor amarillo. No sabía qué buscaba exactamente. Quizá algo familiar. Alguna prueba de que el mundo seguía en orden. Pero entonces sentí que alguien me observaba. No desde la casa de David, sino desde el otro lado de la calle. Un auto gris estaba estacionado a unos 10 metros de mi casa. Las luces apagadas. Pero se distinguía vagamente a alguien tras el volante. Entré de inmediato y corrí las cortinas. Mi corazón latía con fuerza. Aunque mi mente intentaba razonar. Podría ser el auto del vecino. Podría ser una coincidencia. Pero la inquietud no se iba. A la mañana siguiente abrí el buzón frente a la casa. Entre publicidad y cuentas. Había una hoja de papel doblada en 3. Sin sobre. La abrí. Adentro, una sola línea, escrita a mano con bolígrafo negro. Sin firma. Algunas cosas, cuanto más las escondes, más las ven los demás. Casi se me cae de las manos. Tenía los labios secos. Los ojos se movían rápido, escaneando la calle. Pero todo seguía tranquilo. Como si nada raro hubiera pasado. Entré a la casa a paso rápido. Cerré la puerta. Corrí todas las cortinas. Me dejé caer en una silla. El papel quedó sobre la mesa. Pequeño. Pero, respiraba.
¿Quién lo escribió? ¿Marisa? ¿David? ¿Alguien del hospital? ¿Jaque? Jaque nunca me había presionado. Nunca usó palabras que cruzaran un límite. Pero si sus emociones se rompían, si comenzaba a buscar que lo enfrentara, no estaba segura. Y no estaba segura tampoco de que no me estuviera castigando con mi propia imaginación. Esa noche soñé que Jaque estaba parado frente a mi ventana. Sin golpear. Sin hablar. Solo mirándome desde afuera. Su rostro pálido, iluminado por la luna. Soñé que David abría la puerta y entraba a mi casa sin tocar. No decía nada. Solo caminaba hacia el viejo portarretratos sobre el tocador. Y lo volteaba, dejando la foto boca abajo sobre la mesa. En la foto, yo estaba dormida. Y Jaque estaba parado junto a mí, mirándome con. Me desperté. Mi bata de dormir estaba empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana. Encendí la luz. Y vi algo que hizo que la sangre se me helara. El portarretratos que yo misma había guardado el día anterior. Ahora estaba sobre la mesa. Boca arriba. Justo como en el sueño. Me acerqué. El corazón me retumbaba. La mente giraba, llena de posibilidades. ¿Lo olvidé? ¿Lo hice mientras dormía? ¿O alguien entró? La puerta seguía con seguro. No había señales de que alguien forzara nada. Pero ya no podía negar la sensación. Alguien me observaba. Alguien tocaba cada rincón de mi vida. Y sabía. La primera lluvia del invierno llegó un viernes por la noche. Justo cuando ya no me quedaban fuerzas. Ya no me quedaban fuerzas para seguir. Llovía con fuerza. La lluvia golpeaba los cristales como si alguien estuviera tocando. Yo estaba acurrucada en el sofá, con las luces apagadas. La televisión proyectaba un brillo tenue sobre la pared. Un documental sonaba de fondo. La voz del narrador era constante, casi hipnótica. Cerré los ojos. Y entonces, un llamado. 3 golpes. Suaves. Pausados. Pensé que estaba soñando. Pero los golpes se repitieron. Otra vez. Me acerqué a la puerta, el corazón martillando. A través del hueco entre las cortinas, vi una figura conocida. Un abrigo negro. Zapatos viejos. Cabello oscuro, ahora empapado por la lluvia. Jaque. Abrí la puerta. Estaba ahí, sin paraguas, sin decir nada. Su rostro cubierto de gotas de agua. Sus ojos rojos, como si hubiera llorado, o caminado una larga distancia. Abrí la puerta por completo y retrocedí. Él entró. No se quitó el abrigo. No saludó. Solo me miró, por mucho rato. No sabía si debía venir, dijo en voz baja. Pero no sabía a dónde más ir. Asentí. Lo entendía. Aunque deseaba no hacerlo. Jaque se quitó el abrigo y lo colgó sobre una silla. La camiseta húmeda se le pegaba al cuerpo, enfriándolo. Ve a ducharte primero, le dije. Vas a pescar un resfriado. Me miró por un momento. Luego asintió. Entró al baño. Escuché el agua correr. Y mi corazón comenzó a latir más rápido, sin razón. 10 minutos después, Jaque salió. El cabello mojado, usando la vieja bata de dormir que había dejado en su habitación. Me miró. Yo seguía sentada en la silla. Y por primera vez en semanas. Estábamos en la misma habitación, sin nada entre nosotros. Te extrañé, mamá, dijo Jaque. No respondí. No me atreví. Si decía yo también. Tenía miedo de que algo se rompiera. Intenté mantenerme alejado, continuó. Intenté no llamarte, no pensar en ti. Pero cuanto más lo intentaba. Jaque se detuvo, tragando saliva. Su voz estaba ronca. Escribí cartas. Muchas. No las envié. Las quemé todas. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Qué escribiste? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Jaque me miró. Sus ojos brillaban, no de esperanza, sino porque había llegado el momento. Escribí que, si no fueras mi madre, te habría abrazado por mucho tiempo. Te habría besado. Te habría querido como mi pareja. Me quedé inmóvil. No hablé. La casa estaba llena del sonido de la lluvia. Y sus palabras eran como cuchillos filosos. Jaque dio un paso adelante.
Sé que está mal. Lo sé. Pero los sentimientos no tienen lógica. Solo intensidad. Temblé. Parte por miedo. Parte, porque entendía cada palabra. Y eso, era lo más aterrador. Jake se sentó a mi lado. No me tocó. Solo se sentó. A menos de 2 centímetros. No te voy a tocar. Lo prometo. Pero, por favor. Solo una vez. Mírame como persona. No como hijo. Me giré. Y hice lo que no me había atrevido en meses. Lo miré a los ojos. Sin esquivarlos. Sin fingir que no veía. Y vi soledad. Dolor. Deseo. Culpa. Vi a una persona entera, reprimida por los títulos de hijo y madre. Lo vi todo. Y no lo odié. No recuerdo el momento exacto en que extendí la mano. Tal vez fue instinto. Tal vez un reflejo cuando ves a alguien roto. Todo lo que sé es que mi mano estaba sobre su mejilla. Suave. Temblorosa. Y sus ojos estaban cerrados. Nada brusco. Ninguna exigencia. Solo un toque. Cálido. Silencioso. Duradero. Jake inclinó ligeramente la cabeza hacia mi mano. Sus labios apretados. El mentón tembloroso. Susurró. Solo, no me sueltes. Y no lo hice. Porque sabía que si lo soltaba, estaría haciendo lo correcto. Pero también, rompiendo los corazones de las 2 personas en esa habitación. No lo besé. Él no me besó. Pero nos quedamos así. Por mucho tiempo. Tan cerca. Mi mano en su mejilla. Mis ojos fijos en el espacio entre nosotros. Ese espacio, ya no era seguro. Jake tomó suavemente mi muñeca. Sin jalar. Sin presionar. Solo, sosteniéndola. Un gesto tan leve. Pero que era el punto sin retorno. Solté mi resistencia. Jake abrió los ojos y me miró. Y en sus ojos vi algo que ya no era amor maternal. Era amor completo. Amor equivocado. Pero imposible de esconder. Me levanté. Él también. No nos abrazamos. No nos besamos. Pero la verdad de lo que había ocurrido no estaba en los actos. Estaba en la forma en que ambos lo entendimos. Y no lo negamos. Jake fue a su habitación. Una habitación que había estado vacía durante días. Yo regresé a la mía. Cerré la puerta. No encendí la luz. La habitación estaba oscura. Pero yo veía todo con claridad. Había cruzado la línea. No con el cuerpo. Con la mente. Hospital. Te necesitamos aquí de inmediato. Salí de casa como si fuera una emergencia. En el camino, manejé más rápido que nunca. Las palmas de mis manos sudaban. Una serie de escenarios pasaban por mi cabeza como relámpagos. Accidente, intento de suicidio, una golpiza. Todos llevaban a una sola y terrible pregunta. Si esta es la última vez, ¿alcanzaré a decirle que lo amo? Cuando llegué, Jake estaba estable. Me llevaron a la sala de espera. Un médico salió. Era joven, bien peinado, con un aire profesional. Está severamente deshidratado, dijo. Físicamente agotado por estrés y desnutrición. Probablemente llevaba días así. ¿Qué quiere decir? Pregunté, atónita. Lo encontraron en un motel pequeño al oeste de la ciudad. Un empleado lo halló inconsciente en la habitación. Con 3 paquetes de fideos instantáneos sin cocinar. Y una pila de notas sobre la mesa. Me quedé en shock. ¿Notas? El médico me miró por un largo momento. Luego respondió en voz baja. Hay algunas hojas con su nombre escrito. Y unas líneas llenas de emoción. Urgentes. Dolorosas. No sé si escribía una carta. O si estaba intentando dejar algo atrás. Cuando entré en la habitación de Jake, mi corazón latía tan fuerte que no podía oír nada. Solo mi respiración. Estaba acostado, con suero intravenoso. Los ojos cerrados. Más delgado. Más pálido. Y en ese instante, Jake ya no era el hombre que intentaba demostrar algo. Era el niño que alguna vez arropé para dormir. Me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya. No abrió los ojos. Pero sus dedos apretaron los míos con suavidad. Como si supiera que era yo. Lloré. En silencio. Lágrimas mudas que se deslizaban por mis manos. No había excusas.
Ni razón. Ni culpa. Solo una madre que sabe que su hijo se está desmoronando. Y la necesita. Me quedé con jaque toda la noche. Leí las notas del doctor. Las hojas manchadas de tinta. La repetición de mi nombre. Las palabras. Si desaparezco, te sentirás mejor. Si esto es un pecado, ¿por qué me sigues amando tanto? Intenté no amar más, pero los sentimientos no mueren tan rápido como la razón. Apoyé la frente en la cama. Todo daba vueltas. Sabía más que nunca, que no podía dejarlo. Pero también sabía que si seguía así, iba a perderme a mí misma. A la mañana siguiente, cuando Jaque despertó, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Y luego él estalló en llanto. Sin palabras. Sin orgullo. Solo un sonido roto en su pecho. Y yo, tan rota como él, dije lo que nunca me había atrevido a decir. Voy a ayudarte. Pero no como antes. Necesitas terapia. Voy a acompañarte. Pero desde la distancia. Voy a estar aquí. Pero ya no dentro de tu pequeño mundo. Porque yo también necesito vivir. Jaque no asintió de inmediato. Me miró durante mucho tiempo. Luego susurró. Lo acepto. Siempre y cuando me sigas llamando Jaque. Un mes después del incidente en el hospital, Jaque se mudó al dormitorio de la universidad. Ya no lo visitaba todos los días. En cambio, cada semana le mandaba un pequeño paquete. Un libro, suplementos. Algunos de sus alimentos favoritos. Y en cada uno, una nota escrita a mano. Mamá no está aquí, pero no se ha ido. Jaque nunca respondió a las notas. Pero sabía que las leía. Porque en nuestra última llamada, me dijo. Aún guardo cada una. Aunque, a veces, duelen un poco. Sonreí. Él también. Por primera vez en meses. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo. Volví al trabajo. Pero no era la misma persona. Empecé a salir a caminar temprano en las mañanas. Solo para respirar. Comencé terapia privada con una psicóloga llamada Clarice. Desde la primera sesión no me preguntó nada. Solo dijo, cuando estés lista, aquí estaré. No fue hasta la tercera sesión que pude decirlo. No estoy segura de ser una buena madre. No estoy segura de ser la mujer correcta. Clarice sonrió con suavidad. Sin juicio. No tienes que elegir entre una u otra. Solo necesitas ser honesta contigo misma. Y hacerte responsable. Ese fue el primer paso para empezar a mirarme. Sin odiarme. Jaque también empezó terapia privada. En un grupo de apoyo estudiantil. No me contó mucho. Pero un día me mandó un mensaje. Hoy entendí que el amor no siempre se tiene que cultivar. A veces amar es aprender a no poseer. Guardé ese mensaje. Lo leí una y otra vez. Y entendí. Estaba creciendo. Por primera vez. No dentro de los brazos de su madre. Sino fuera de ellos. Una tarde, mientras limpiaba la estantería, encontré un cuaderno viejo. Uno donde había escrito notas para Jaque cuando era bebé. La última página tenía una línea que escribí cuando Jaque estaba en 7º grado. Cuando lo acosaban por estar demasiado apegado a mamá. Si el mundo te ve como alguien diferente, yo seré el lugar donde eso no importe. La primera en protegerte. Y la última en obligarte a crecer. Dejé la pluma sobre el papel. Y agregué una línea más, debajo. Pero ahora sé que si sigo protegiéndote, jamás aprenderás a levantarte después de caer. Esa noche, Jaque me envió un mensaje con una selfie. Estaba de pie en su nueva habitación. El texto decía: no tengo mucho, pero hay luz por la mañana. Y eso, es suficiente para empezar de nuevo. Me quedé mirando la foto mucho tiempo. A la luz del sol, el rostro de Jaque, aunque aún con rastros de tristeza, ya no era rígido. Sus ojos eran claros. Ya no eran un abismo. Le respondí: empieza de nuevo. Pero no borres todo. Porque lo que estuvo mal también te hizo convertirte en alguien que está aprendiendo a hacer lo correcto. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez vengan más días silenciosos. Más conversaciones incompletas. Pero hay algo que sé con certeza. No elegimos a la persona equivocada para amar.
Solo elegimos la forma equivocada de conservarla. Y si madurar es aprender a amar sin hacernos daño. Entonces creo que, por fin, los dos, hemos empezado a amar de verdad. Me senté en el parque, cerca del hospital. En la misma banca donde Jaque y yo nos habíamos sentado tantas veces. Frente a mí, un pequeño lago, agitado suavemente, reflejando la luz del sol al atardecer. Sin música de fondo. Sin monólogo interno. Solo yo, presente, respirando con calma. Y ya sin huir. Había perdido muchas cosas. Perdí la imagen de ser una madre perfecta. Perdí la creencia de que el amor, si era puro, siempre sería verdadero. Perdí la ilusión de que con solo amor, podía retener a alguien. Pero también conservé algo más importante. Me conservé a mí misma. Aunque no del todo entera. Aunque con grietas. Pero verdadera. Mi historia no tuvo un final dulce. No hubo un todo está bien. No hubo una imagen de madre e hijo regresando a como eran antes. Elegimos amarnos. A la distancia correcta. No tan cerca como para destruirnos. Ni tan lejos como para desaparecer. Y eso, es lo mejor que podemos hacer. Pero si tú estás afuera. Si eres parte de la audiencia y has llegado hasta aquí. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Laura, yo, está al borde de la locura? ¿O solo es una madre demasiado sola? ¿En un mundo donde ya no queda nadie a quien amar? ¿Crees que Jaque es un niño roto que necesita ayuda? ¿O un hombre solitario que ama de forma equivocada, pero ama de verdad? ¿Crees que esta relación es absolutamente incorrecta? ¿O es una tragedia, donde nadie quiso estar mal, pero los sentimientos, los instintos y las circunstancias empujaron todo más allá de la línea roja? Deja tu respuesta. No hay una respuesta correcta. Solo existe la verdad que tú decidas creer. A ti, que has escuchado esta historia con todo el corazón. Inclino la cabeza con gratitud. Quizás ya has vivido lo suficiente para entender que en este mundo, no todo es blanco o negro. Hay relaciones que no tienen nombre. Hay sentimientos que son tan hermosos como incorrectos. Y hay momentos en que uno no elige entre el bien y el mal, sino entre el corazón y las consecuencias. Gracias. No solo por quedarte hasta el final, sino por escuchar con el corazón de un padre, una madre, o alguien que alguna vez fue niño. Porque entiendes que, a veces, lo correcto, no está en la acción, sino en la intención. Y que lo incorrecto, muchas veces nace de una soledad, que nadie se atreve a confesar. Has amado, has perdido, has soltado, y quizás, te has quedado con algo, aun sabiendo que no puedes retenerlo para siempre. Esa empatía es lo que te convierte en el público más especial para esta historia. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar, o simplemente te ha dejado en silencio unos segundos después de la última línea, entonces sé que de alguna manera nos hemos tocado el uno al otro, con una verdad profundamente humana. Gracias, otra vez, por escuchar. Y si esta historia vive en ti, aunque sea solo un poco más, ese es el regalo más grande que podría recibir.